muchísimo gusto. Muchas gracias, Florencia. Estás como 3 horas más tarde que nosotros, seguramente Sí. después de una jornada pesada. Y te agradecemos muchísimo que pudieras venir aquí a compartir sobre tu experiencia y tus reflexiones respecto de las oportunidades que ves para la tecnología blockchain para mejorar los servicios públicos, la transparencia, la gobernabilidad y muchas cosas más. Florencia Ferrer es socióloga graduada de la Universidad de Buenos Aires y se fue hace un montonazo de años a Sao Paulo, ¿verdad? De 28 años, sí, donde hizo maestrías en estudios latinoamericanos, en ciencias sociales, hizo un doctorado en esto que tenía que ver ya con lo que era redes, ¿verdad? Y sí, luego hizo postdoctorados e investigación en lo que es economía internacional y particularmente en gobierno electrónico. Entonces es de las primeras personas que ha trabajado y además en un lugar vasto, complejo, muchas, incluso culturas ligeramente distintas, ¿verdad? Entre el sur, el norte, ¿verdad? Entonces, originalmente argentina, pero con muchísimos años de vivir en Brasil, creo que entiende muy bien el Cono Sur y las crisis. Le ha tocado vivir seguramente más de una crisis allá. Nos damos las gracias por estar con nosotros. Gracias también a aceptar la invitación de Roberto para estar con nosotros y cedernos un rato para compartir tus insights y sabiduría y experiencias. Y bienvenidos todos y adelante. Gracias. Bueno, déjame ¿sí? Por favor pedirle a todo el mundo que usen el raise hands o levantar la mano para hacer preguntas, y no sé si será Nacho o Eric el que dé la palabra, porque si no se desordena de esto rápidamente, ¿verdad? Muchas gracias, perdón. Florencia, por favor. Bueno, es un gusto enorme estar con ustedes. Preferiría toda la vida estar ahí y poder encontrarnos personalmente. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo nos hace a todos a reflexionar muchísimo en términos personales, en términos profesionales, a cuestionarnos inclusive lo que nosotros pensamos sobre el desarrollo de la humanidad, qué es lo que nos va a pasar en los próximos años. Yo vivo en uno de los lugares en donde está el epicentro de la crisis, vivo en San Pablo. Todo indica que Brasil va a ser el país que más rápidamente va a asumir la triste lideranza de la mayor cantidad de casos, básicamente por un descontrol y una falta de gestión pública importante en lo que es la gestión de la crisis, un desentendimiento y una politización muy grande de lo que es el COVID, y hace que nosotros estemos en cuarentena en el mismo tiempo que ustedes. Estamos desde el 13 de marzo, pero la población adhiere más o menos 50%, ¿no? Y esto hace que, por más que haya una previsión, bueno, estemos en un momento bastante duro y necesariamente necesitamos repensar cómo construir el futuro. Vengo conversando con Roberto ya hace algunos meses sobre el tema de blockchain y ya hace unos 2 años que yo vengo siendo invitada por el BID para pensar cómo podemos usar blockchain y cómo podemos pensar en tecnologías disruptivas para construir un nuevo modelo de Estado. Entonces, mi especialidad, yo realmente trabajo hace 20 años con innovación de políticas públicas, entonces mi bies siempre se inclina más hacia lo que es la reinvención del Estado. Un segundo que voy a... disculpen, que estaba... Bueno. Entonces, esperen un poquito que voy a poner aquí para compartir pantalla. Me parece que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Si me la habilitan. Sí. Sí. A ver. Eric, por favor. Sí. Continúa deshabilitado.
Eric, ¿me habilitas la pantalla? A ver. Bueno, no sé, Roberto, si le avisas que me la habiliten. Sí, bueno. Sí, ya le dije. Bueno, unos días atrás estábamos en una charla entre los participantes del TED Pura Vida y uno de los participantes tuvo una idea, dijo una frase que me marcó mucho, que básicamente el COVID nos está colocando a todos en ya deberías poder compartir eso. Ya está, así. El COVID nos colocó en una prueba de concepto radical. Básicamente, la transformación digital, que podía tener argumentos a favor o contra, o podría tener más o menos resistencia al cambio, básicamente hoy, quien no está conectado digitalmente no puede participar de la producción de actividad económica, de la producción de conocimiento. Entonces, todo lo que había como argumentos para trazar un proceso de toma de decisión sobre la transformación digital, básicamente cayó de una forma muy rápida. Decir que el gobierno tiene que prestar servicios digitalmente ya lo sabíamos hace tiempo, hace 20 años que venimos hablando de esto, nada nuevo. Lo que sí me parece que se radicalizó más es para dentro del propio gobierno. ¿Por qué? Porque hubo que hacer trabajo remoto inmediatamente, o sea, y esta yo creo que es otra de las características muy interesantes, que fue tan rápido que no hubo cómo resistir al cambio, o adaptarse o no existir, básicamente. Perdón, Florencia, sí. Dale play al PowerPoint, por favor. Yo le estoy... A ver. Yo le estoy dando play, a ver. ¿Vieron? Hablando de transformación digital, ¿no? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, sí. Abajo a la derecha, sí. Más abajo, completamente abajo. A ver, es que no me... Dice Eric que F5. Eric vive en el mundo de los PCs. A ver, es que a mí no sé por qué no me está dejando, no me aparece esto. Abajo a la derecha. Aquí lo estamos viendo nosotros. A la pantallita que está aquí abajito. A la derecha, en el reglón de abajo. En el reglón de abajo, exactamente. Dice, a mí no me aparecerá. Posiblemente tiene la barra de control ahí. A ver, que no me... No. Es que eso es una Mac. Sí, es una Mac, exactamente. Es una Mac. A ver, un segundo. Le voy a pedir ayuda a mi hijo. Sí, perfecto. Soporte técnico es lo que todos necesitamos. Juan, please. Se consigue mi ayuda que no estoy consiguiendo por Play para PowerPoint. Bueno, pero básicamente sin que no estoy consiguiendo dar Play, no se ve aquí el PowerPoint. Con lo que en compartir pantalla me aparece. No sé dónde abajo, Play. Abajo. Abajo. Lo que pasa es que a mí no me aparece cuando estoy hablando. Acá no me... ¿Hasta dónde puedes bajar? Y puedo bajar, lo que pasa es que... A ver, un segundo. Ay, Dios, disculpen. No. Sí. Ok. Abrir preferencia del sistema. Ok. ¿Sí? ¿Vamos ahora? A ver, Ignacio, ¿estás? Sí, ¿no? Ya te di acceso. Sí, pero creo que tenés la barra de control. ¿Ahí? Ahí está, ya. Ahí, bien. Ok, disculpe. Bueno,
creo que esta, además de ser una prueba de concepto y colocar en jaque, digamos, a la propia existencia, yo creo que de lo que es esencial y de lo que es superfluo. Yo creo que todos nosotros en nuestra vida estamos repensando esto. En el caso, por ejemplo, uno pasa por un shopping center, por un mall y está cerrado, y uno se da cuenta que en 60 días no pasa nada si uno no compra ropa, si uno no va al mall. O sea, yo creo que absolutamente todo lo superfluo realmente nos dimos cuenta cada vez más de que es superfluo y vamos a volver a la vida, al new normal, vamos a volver de otra forma. Una cosa también muy importante, me parece, de este momento, y que va a ser muy claro, es que los abismos sociales se van a ampliar de una manera brutal. El proceso de concentración que va a haber de capital es clarísimo, o sea, los pequeños negocios, las pequeñas tiendas, los peluqueros no deben resistir 60 días sin facturar. Esto todavía no hay números concretos en el mundo, es todo muy reciente y es todo muy difícil de medir, pero digamos, la deflación que vamos a tener, el achicamiento de la economía como un todo, y los abismos sociales que se van a provocar van a ser asustadores. Yo creo que no caben dudas de que una parte enorme de la población, no solo en América Latina, en todo el mundo, está cayendo de una manera drástica bajo la línea de pobreza, y una parte va a caer abajo la línea de miseria, que es algo de que más o menos en América Latina habíamos conseguido ecuacionar. O sea, salimos de la miseria absoluta y teníamos todavía niveles de pobreza, pero la verdad lo de miseria, esto va a comenzar a aumentar. Desde ya que hay todos los índices de deterioración social, digamos, están aumentando. Los feminicidios en Brasil aumentaron más de 300% en el último mes. Entonces, esta nueva sociedad va a exigir un nuevo Estado, probablemente. Y una cosa muy importante, esta es una imagen que no es un montaje, es una imagen del barrio de Morumbí, aquí en San Pablo. Esto es esto, hay una pared que separa estos dos mundos. Esto nosotros ya lo vivíamos, ya lo conocíamos. El tema es que ese mundo de la pobreza se va a expandir de una manera muy, muy drástica y brutal. Y ahora que no me deja, ¿será que Ignacio tiene el control de la pantalla y que para dar enter? Ahora no me deja dar enter, ¿eh? Ignacio. No, yo no tengo el control ya, yo la ¿no? devolví. Bueno, está bien. ¿Y por qué esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy? O sea, el desempleo estructural era algo que ya lo sabíamos. ¿Quién ha leído Harari? ¿Quién ha leído Sapiens y toda la secuencia de libros de él? Digamos, está muy claro de que hay una parte de la población que tiene un desempleo estructural que no va a poder ser absorbido, ya no podía ser absorbido por esta sociedad. Imagínense ahora lo que va a pasar. O sea, yo algunos años, el año pasado estuve en Angola y me invitó el gobierno a ayudarlos a pensar un desarrollo de una región agrícola a 700 kilómetros de Luanda. Y claro, cuando yo llegué, o sea, las comunidades son lideradas no por el Estado, y sí por líderes tribales, porque son líderes tribales vestidos con ropa occidental, pero continúa teniendo una lógica tribal. Y básicamente ellos exigían, decían, bueno, en cualquier fábrica que abran, queremos que 60% del empleo sea local. Yo los miraba y la verdad es impresionante el nivel de ingenuidad, porque la idea era crear un polo agrícola de jugo de naranja, pomelo, para exportación. Todas las máquinas son controladas por internet, o sea, ya ni siquiera las máquinas tienen alguien que apriete el botoncito, ni siquiera es con una computadora en la propia fábrica. Una fábrica de este tipo, no hay máquinas que no estén controladas por internet, o sea, no hay cómo generar mano de obra con cualquier emprendimiento mínimamente conectado a la economía global. Entonces, imagínense ahora, o sea, en donde vamos a tener a una generación de niños
los que estaban en la escuela primaria, los que están este año en la escuela primaria, primero, segundo grado, tercer grado, y están en familias pobres, sin acceso a Internet o con acceso a Internet vía celular, ¿cuál es el abismo que van a tener con un niño de escuela privada o de una familia que tiene Wi-Fi? O sea, esto es me parece bastante claro y bastante asustador como escenario. ¿Qué cosa que no me deja? Ah, vale. Bueno, el mundo del siglo XX, si alguien está levantando la mano, ustedes me ayudan a interrumpir, porque si no, yo estoy viendo que hay cositas acá, pero bueno, continúo y si me interrumpen. El siglo XX fue un siglo en donde, en la era de oro del capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un desarrollo social a partir del consumo en masa, en donde básicamente lo más importante era incluir a la mayor cantidad de consumidores como consumidores. Entonces, este siglo XX me parece que tenía esta característica, ¿no? Del one size fits all, en donde básicamente el Fordismo fue probablemente lo que mejor resumió este tipo de producción, en donde la idea no era solo poder proveer un auto a la mayor cantidad de personas, sino tornar a los propios obreros como consumidores de estos bienes. Entonces, este es el siglo en donde básicamente lo unisex era lo que determinaba la importancia de ese consumo de masa o caracterizaba ese consumo de masa. El Estado del siglo XX era un Estado que también tenía que ver con esta lógica y básicamente respondía a la necesidad de entregar más servicios similares a todos. Entonces fue la generalización de la educación, de la salud, de la seguridad, en donde básicamente el Estado respondía a esta propia lógica del consumo y de la producción en masa. El siglo XXI es un siglo que ya empezó de una forma bastante cruenta en relación a una crisis estructural de las democracias y de una parte importante de los valores que veníamos defendiendo en los últimos años. Libros muy interesantes como ¿Por qué las democracias mueren?, ¿no? Que un poco se enfoca muy claramente en entender lo que es Trump como presidente, en donde el concepto es que las rejas de protección de la democracia fueron destruidas en el caso de Estados Unidos, y este signo de gobiernos autoritarios en los dos signos, tanto de derecha como de izquierda, que era una cosa que desde los años 30 no la teníamos, volvimos a tener un signo de democracias cuestionadas, de una crisis de representatividad brutal de la mayor parte de los gobiernos que están en el poder, y me parece que esto también se va a acrecentar y a acelerar. Procesos como el Occupy Wall Street o el 15M de Madrid, en donde básicamente nosotros tuvimos a masas movilizadas de la población diciendo yo no me siento representada por eso que está ahí en el poder, el Occupy Wall Street diciendo yo soy el 99%, no estoy representado por ese 1%, y el propio Obama diciendo yo soy parte del 99%. Entonces ese proceso que barrió todo el mundo, digamos, me parece que marca una situación bastante clara en donde nadie que esté en el poder, ningún gobernante se puede sentir tranquilo en este momento porque sus bases de legitimidad en términos de modelo de representación están seriamente cuestionadas, y todo indica que esto, en la medida en que los abismos sociales aumenten, en la medida en que la necesidad de una intervención anticíclica del Estado aumente, me parece que esto se va a tornar mucho más crítico todavía. El 15M, esta foto del 15M en Madrid es muy interesante, porque básicamente tuvimos a los ciudadanos españoles acampando
cuando uno ve estas aglomeraciones, ¿no? ¿Qué saudades que nos dan de volver a estar aglomerados de nuevo, ¿no? Básicamente fueron meses de la población española diciendo, esto que está ahí no me representa. Un signo muy interesante es que básicamente todas estas movilizaciones que signaron los primeros 20 años de este siglo XXI, no tienen claro qué es lo que sí se quiere. Se tiene claro lo que no se quiere, pero no lo que sí se quiere. Esto importa, además de que el Estado, como sabemos, es eminentemente un prestador de servicios y por esto es muy intensivo en mano de obra, como todas las prestaciones de servicio. Esto hace de que el Estado permanentemente tenga que, digamos así, las demandas son crecientes en relación al propio crecimiento vegetativo. Pero además de eso, todas estas nuevas movilizaciones muestran una nueva generación de demandas. O sea, ahora no solo hay que entregar hospitales públicos, sino también hospitales veterinarios. Entonces, son nuevas demandas en donde lo que quiero decir es que este ciudadano no solo exige más del Estado, exige más calidad, exige nuevos derechos. Cada nuevo derecho va a siempre suponer un gasto del Estado. O sea, probablemente cada nuevo derecho, el Estado si lo tiene que entregar, tiene que crear una estructura para mantenerlo. Cuando pensamos en el casamiento, en el casamiento gay, básicamente esto supone, claro que estamos todos de acuerdo, esto supone, lo que quiere decir es que genera nuevas necesidades de gastos, porque ahora uno cubre a todos universalmente y en términos de pensiones y en términos de coberturas. ¿A qué quiero apuntar con esto? Que básicamente el Estado necesita ser repensado en su esencia. No tiene cómo continuar engordando porque no tiene cómo continuar atendiendo esta demanda creciente sumada al crecimiento vegetativo. A este cuadro que ya era claro y ya era crítico, hay que sumarle lo que van a ser las demandas de necesidad de intervención anticíclica del Estado. Porque básicamente no se le va a poder exigir a las empresas que aumenten su carga impositiva, por razones obvias, porque vamos a estar en un proceso de deflación, por haber una retracción económica importantísima en la mayor parte de los sectores, y como siempre es el Estado el que tiene que ecuacionar esta situación cuando el mercado no llega. El tema de la deuda pública como porcentaje del PIB, esto no es un problema solo de América Latina. Cuando uno mira Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, en 1913, en los años 10, más o menos tenían menos de 10% del PBI de deuda pública como porcentaje del PIB. Hoy es la mitad. Digo, antes de la pandemia, era la mitad del Producto Bruto. Entonces, este Estado que no cabe en la economía contemporánea, esto es una cosa que ya estaba sucediendo. Lo que nos va a pasar con esta pandemia y con esto que estamos enfrentando es que esta situación se agrava cada vez más. Rápidamente, este es un número que me ayudó a encontrar hoy Roberto, es un poco esto, la deuda pública creciendo y, digamos, y teniendo que aumentar todavía más, porque nosotros ni sabemos a dónde va a llegar todavía el tamaño y la profundidad de esta crisis. Frente a esto, necesariamente nosotros tenemos nuevos modelos de estructuración de la propia sociedad, de la propia política. Y por eso mismo, a mí me interesaría pensar así, los desafíos y comenzar a entrar ya en el tema de qué es lo que yo veo, cuál es el potencial que puede tener blockchain para esta transformación digital que necesariamente tenemos. Cuando nosotros pensamos en lo que es el ecosistema tecnológico y la forma como la sociedad se relaciona, desde ya que nada nuevo, hablar de lo que es la transformación digital cada día más profunda. Y como decía,
lo que hizo esta pandemia es mostrar que esto tuvo que acelerar por ciento. Ejemplo, y es interesante porque en todas las camadas de la población, mi madre vive en Argentina, mi familia toda vive en Argentina, y se llevó muy a serio la cuarentena en Argentina. Hubo realmente un buen manejo de la crisis. Cuando llegó el día 5 del mes pasado, Argentina todavía tiene una poca bancarización de la mayor parte de la población. La historia es que el gobierno no lo consiguió prever a tiempo y el día 5 se formaron colas multitudinarias de jubilados para sacar la jubilación en los bancos. Justamente la población de riesgo, totalmente aglomerada en las peores condiciones, bueno, en menos de 48 horas se consiguió crear un monedero electrónico para todos los jubilados, y lo que es sorprendente no es solo la velocidad que el Estado haga esto, porque el gobierno sabe hacer transformación digital, si no lo hace es por otros motivos, pero no es por falta de capacidad tecnológica. Pero lo más interesante es que los jubilados consiguieron incorporar esta nueva forma en menos de 48 horas. Entonces, yo creo que esta transformación, esto sí es una de las pocas cosas buenas que va a tener esta pandemia, que la transformación va a ser mucho más profunda. Cuando tenemos que repensar al Estado, hay algunos estudios muy interesantes, todos pre-pandemia, digamos, que medían, fueron liderados por el BID y la OCDE, y básicamente intentaron medir cuál era la cantidad de costos de transacción, digamos así, cuál era la carga en relación al Producto Bruto Interno de la burocracia excesiva estatal, y la cuenta que se llega es que más o menos en Europa, entre 3 a 5% del PBI se podría ahorrar con una transformación digital del Estado, entregando más servicios al ciudadano. Cuando se aplica esta metodología en México, que fue el primer país de América Latina, más o menos se llega a un número de 5%, básicamente repensar al Estado, simplemente la entrega de servicios digitales de una forma más sistemática y consolidada, por lo menos estaría ahorrando entre 3 a 5% del Producto Bruto Mundial. Hablando en un momento en donde la economía se va a achicar, la transformación digital ya dejó de ser una opción hace tiempo, pero ahora se torna cada día más necesaria. Podríamos hablar días sobre los procesos de transformación digital importantes en el gobierno. Yo me voy a enfocar en uno apenas y destacar que yo vengo trabajando y yo hice mi tesis de postdoctorado desarrollando una metodología que ayuda a medir los costos de transacción y cuánto se ahorra cuando se innova en sector público. Entonces yo tengo unos 20 años de experiencia ayudando a medir estos costos y a medir el impacto de la innovación en el sector público. Definitivamente hay una de las áreas del sector público que es de las más atrasadas, que básicamente es la de la auditoría y del control. Nosotros usamos, y esto no solo sector público, sino también sector privado, los principios contables actuales tienen 5 siglos. Básicamente fueron creados por Lucas Pacioli hace 5 siglos en el comienzo del capitalismo mercantil por una necesidad de crear un mecanismo de gobernanza mayor. Entonces, antes de la contabilidad de doble entrada que usamos todavía hoy, lo que había era lista, uno listaba, yo tengo 2 cabras, 3 botas, un perro, y había listas. Básicamente cuando se hace la contabilidad de doble entrada es para comenzar a controlar y a gobernar una economía que necesita. Se fue el audio. Sí, es el de ella, porque yo te oí. Yo también, Nacho. Sí, se debe haber ido toda la conexión de ella. ¿Aló, Florencia? Sí, sí, Ahí está. Está con el Estás en mute. micrófono.
Tenés el micrófono apagado. Okay. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Volvió? Ya. Perdimos tu audio un poquitito. Ah, bueno. Como un minuto. Yo estaba hablando, Luca Pacioli. sí, de Luca Pacioli y básicamente la contabilidad de doble entrada. Y esto es interesante pensar que realmente es una de las cosas que menos innovación ha tenido hasta ahora. Cuando nosotros miramos a cómo funciona el control actual, y más que nada enfocándonos en el sector público, básicamente mira la punta del iceberg, el precio que se paga en una licitación, como mucho mira los procedimientos de una licitación, pero no se ve todo lo que está por abajo de esto. Cuando nosotros pensamos en errores como estos, digamos, de políticas públicas, lo que hace la auditoría y el control actual es encontrar, diseca cadáveres, o sea, básicamente consigue decirme, y sí, fue fulano, después de que ya sucedió, porque para que cosas como estas sucedan, y lo que importa aquí, no es solo el desperdicio de recursos, sino también el desperdicio de tiempo. Y a mí me parece que lo que el ciudadano del siglo XXI cuestiona cada vez más del Estado es la ineficiencia total en el uso de recursos y en la irracionalidad de los recursos. Entonces, mecanismos, tanto la corrupción como los errores, nuestro sistema de control y de auditoría actuales en el sector público es esto, lo consiguen ver después de que ya sucedió, en donde Florencia, ya... perdimos tu pantalla. A ver, segundo. A ver. Compartirnosla otra vez, por favor. Si estás con la cámara, pero no con la pantalla del computador. Ahí. Eso, Okay. ok. Ahí viene. Perfecto. Sí. Bueno, sí. esa fotito, yo creo que todos nosotros tenemos ejemplos sublimes, ¿no? De errores del sector público. Hay un ejemplo que para mí es fantástico, en Guarulhos, que hoy es uno de los principales aeropuertos de América Latina, digamos el de San Pablo, se hizo un nuevo terminal que realmente se parece más o menos a Dubái, digamos así, aquellas cosas de aeropuertos, bueno. El ascensor permite que entren 2 carritos al mismo tiempo nada más. Yo nunca vi una cosa parecida, hasta las terminales más antiguas de Guarulhos son normales y permite que uno entre de a 5 o 6 carritos. Esto básicamente o fue un error grotesco o fue corrupción, porque el primo del tío de alguien tenía ese ascensor y lo pusieron. O sea, lo que importa no es solo el desperdicio de recursos, sino el desperdicio de tiempo, de esfuerzo, porque ahora reparar un error de este tipo, lo que puede hacer la auditoría actual, el control actual, encuentran al responsable y hasta puede ser que lo metan preso, pero digamos, el costo de oportunidad como sociedad ya lo perdimos. Petrobras, yo creo que los casos de Odebrecht, lo que fue todo el proceso, digamos, doloroso brasilero que terminó en el impeachment, etcétera, no fue por falta de auditoría y de control, porque Petrobras era auditada por Price, el Banco do Brasil era auditado por KPMG, el BNDES era auditado por Ernst Young. O sea, básicamente no es falta de auditoría. Todas estas empresas y todo este proceso de corrupción que provocó impactos en toda América Latina y en todo el mundo, no fue falta de control. El tema es que el control actual mira procedimientos, mira sellos, mira firmas. Pero la corrupción se moderniza todos los días. El control tiene 5 siglos. En Brasil nosotros todavía tenemos tribunales de cuentas que son una cosa que vienen de la época de la colonia, literalmente. O sea, era el rey que colocaba a alguien. Hay países, en Argentina, por ejemplo, los tribunales de cuentas se llaman Honorable Tribunal de Cuentas. O sea, honorable, es de la época, o sea, me contrataron el año pasado para hacer un proceso de innovación en el tal de Honorable Tribunal de Cuentas de Buenos Aires. Yo le dije, bueno, empecemos por el nombre, porque llamarse de honorable en el siglo XXI, yo no sé qué quiere decir, pero que desde ya que el ciudadano no tiene nada que ver con ese proceso, desde ya
que está tan lejos de que algo se llame honorable o no. Entonces yo creo que la lógica de la auditoría, el tema es que nosotros tenemos a la corrupción que se produce en un ámbito y el control que mira en otro. El sistema actual es altamente fraudable, y esto no es solo para el sector público, también para el sector privado. Y esto se da porque básicamente los datos son generados, almacenados, tratados y solo después publicados por quien será auditado. Por esto es que yo insisto que el modelo en sí precisa ser repensado y no solo la forma como hacemos la auditoría, y sí la lógica entera del proceso. ¿Qué es blockchain? ¿Y por qué blockchain nos serviría para resolver esto? En primer lugar, cuando nosotros miramos este libro Razón de algún puerto español, básicamente teníamos un conjunto de registros en donde había una fecha, había una descripción de lo que se estaba haciendo, había un lacre, y había que básicamente funcionaba como un sello de tiempo, porque un lacre iba arriba del otro y tenía una fecha. ¿Cómo se hacía para fraudar una información de este tipo? Había que destruir ese libro y tener otro. Ese sistema era mucho más confiable del sistema que tenemos hoy de auditoría y de control. No voy a entrar aquí en detalles técnicos de qué es blockchain, entre otros motivos porque yo soy socióloga y especialista en políticas públicas, entonces yo creo que entender la lógica tecnológica, cómo funciona blockchain, es fascinante. Yo tengo la dicha de tener un hijo que es matemático, entonces me lo ha enseñado, y hasta que yo no lo entendí, él no paró. Entonces considero que entiendo bastante bien de qué se trata, pero a mí me parece que lo importante, y por eso uso esta metáfora, cuando uno tiene una licuadora, básicamente uno entiende, a grosso modo, de que tiene un cablecito que conecta la energía, y que si yo doblo el botoncito, básicamente tengo un efecto y tengo un jugo con lo que se da arriba. No sé exactamente cómo funciona, la verdad creo que el motor debe tener rotores, debe tener rulemanes, no sé qué será, pero básicamente no me importa tanto saber cómo funciona el motor, sí me importa cuál es el efecto y qué es lo que produzco con esto. Entonces, blockchain sí es una técnica para la creación de bases de datos que es capaz de mantener a los registros íntegros de forma inmutable. Genera una posibilidad de tener una base de datos distribuida con una confianza que reside en esta capacidad de la red y no en tener un tercero de confianza. Entonces, tiene una cantidad de externalidades positivas muy interesantes que podemos aplicar a esta necesidad de repensar al Estado y repensar a la auditoría y el control. Una de las cosas más importantes que hay, me parece que estamos viviendo hoy, yo lo estoy viviendo todos los días en lo que es esta economía, en el caso de Brasil, con el COVID-19, básicamente como el Estado está teniendo una incapacidad muy grande de reacción, se ha creado un mercado que parece mucho la corrida del oro de California, en donde la mayor parte de los empresarios nos estamos dedicando a la intermediación de compra y venta de kits de diagnóstico, que se transformó en un producto de altísimo valor, en donde se vende cada kit de diagnóstico a $30, siendo que se compra a $9, y se ha creado una locura brutal atrás de la compra y venta de ítems. Básicamente, el Estado tiene mucho miedo de comprar de forma anticipada porque no estaba acostumbrado a hacerlo de esta manera, y el mercado internacional de los kits se mueve de esta forma, entonces uno tiene que pagar adelantado, te embarcan el kit y se paga cuando se retira la mercadería del aeropuerto,
como el Estado tiene muchísimo miedo a hacerlo, lo que se ha creado es un mercado brutal de compra y venta de kits, en donde se le vende, el Estado los está comprando, pero los compra a cualquier precio. Y todo el mundo que conozco se ha metido a comprar y vender kits. Esto está pasando y hay una quiebra de confianza en toda la cadena. Entonces, quien compra exige que pruebas de vida de quien vende, entonces parece mucho más una película policial que una economía normal, en donde básicamente quien tiene kits van y te sacan te filman y dicen 1 millón de kits para Florencia Ferrer en San Pablo a las 17:50, o sea, parece realmente una cosa de secuestro, y quien compra tiene que mostrar los fondos, tiene que hacer un extracto y mostrar que tiene 100 millones, 200 millones para hacer la compra. Y esto no es por falta de madurez digital, es por falta total de confianza en todas las partes de la cadena. El propio Estado, que tiene mecanismos, y aquí hay compra electrónica hace muchos años, pero básicamente la falta de confianza en toda la cadena hace de que directamente se paralice. Entonces, por eso no es por falta de dinero, es por falta de capacidad de reacción y por miedo a lo que yo llamo aquí en Brasil dictadura del control. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una sociedad en donde es como si fuera un auto, pero que está acá, quien manda es el freno, no es el motor. Entonces, el control para reaccionar a lo que fue todo el proceso del impeachment, etcétera, hace de que la auditoría y el control dominen a todo lo que pasa en el sector público y estamos totalmente parados y paralizados. Disculpen que me fui mucho a Brasil, es que la verdad esto vuelvo ya rápidamente al blockchain y cómo lo podríamos resolver. Un ejemplo de cómo el blockchain me permitiría crear un otro mecanismo de auditoría y de control, es que en lugar de, voy a dar un ejemplo, no sé si les es familiar el concepto de las cajas chicas. En el gobierno uno ya sabe que la mayor parte de las compras se hacen por compra, que hay una programación, que hay una licitación, etcétera, etcétera, pero hay una parte importante de la compra que se tiene que hacer por caja chica. ¿Y cómo funciona esto? Son una cantidad enorme de transacciones pequeñas. Entonces, el maestro de la escuela tiene caja para comprar el tomate, la leche, la galletita que le falta. ¿Y qué es lo que pasa? Son una enorme cantidad de transacciones, una parte importante de las cuales todavía es en masa monetaria, en billetes. Y claro, esto trae un conjunto de externalidades. Una de ellas es que los billetes, o sea, transportar dinero siempre supone una estructura de control que es más cara que el propio valor que se transporta. La cantidad de transacciones, como son pequeñas, el costo de controlarlas es más alto que el propio gasto que se realiza. Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo esto con blockchain? La solución, la interfase tecnológica es muy simple, es muy similar a la de cualquier aplicación que ya se tiene en el celular o en la computadora, en donde el director de la escuela, el director de hospital tiene preasignado una capacidad de compra para determinados ítems en determinados valores. La pulpería, el almacén de la esquina, la librería, pueden venderle a esta institución galletitas, leche, pero no le pueden vender cerveza y vodka. Entonces, básicamente, esto ya lo tendríamos funcionando con una plataforma muy simple, nada muy diferente a lo que es una aplicación digital de compra, de pago, pero la diferencia es que si nosotros además colocamos blockchain en esto, cada momento, cuando se hace una determinada transacción, queda registrada de forma inmutable en un libro razón que genera un cierre contable y da una seguridad absolutamente a todas las partes, y algo más importante todavía,
me permite que yo no tenga que tener una camada de costos de transacción posterior, de auditoría y de control. Porque básicamente yo genero a una transacción de una manera tan segura, tan confiable, que, y tan inmutable y tan irreversible, que hace que pueda tener al mismo tiempo y simultáneamente a la auditoría y el control en el mismo momento que realizo la transacción. Lo importante es que este control puede ser al mismo tiempo el control social, puede ser también el propio control del Estado, puede ser la controladuría, el ciudadano, absolutamente todos los integrantes, todos los stakeholders pueden estar participando de este proceso de control y de auditoría. Lo que estaríamos haciendo con esto básicamente es introyectar al control, al planeamiento directamente del proceso. Entonces, más que colocar tecnologías de este tipo, nos permiten modelos disruptivos de auditoría y de control, porque lo colocan en un momento previo a la realización del propio acto. Entonces, además de que nos ahorra una cantidad brutal de costos de transacción como sociedad, permite una nueva lógica de la estructuración del Estado. Permite tener un Estado que realmente se pueda enfocar en sus actividades fines, educación, seguridad y salud, y no en estas actividades medio, que es realizar la compra o realizar la propia auditoría o el control. Entonces, ese modelo de cajas chicas es uno de los ejemplos de lo que se puede hacer con blockchain. El otro extremo de la compra pública, que sería la gran obra, y aquí tenemos un ejemplo, en el caso de Brasil ya se está utilizando el BNDES Coin, que básicamente es una forma de utilización de blockchain que permite usar contratos inteligentes y un rastreamiento por blockchain de todos los pagos y todos los préstamos realizados por el BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, que fue uno de los, digamos así, de los motores de la corrupción históricamente. Entonces, implementando también blockchain, lo que se permite hacer es que tenga una visibilidad de toda la cadena de pagos, y con la misma lógica que estaba diciendo, consigo tener a la auditoría y el control en el momento previo al planeamiento del proceso. Entonces, con tecnologías como esta, y a mí me parece que lo más importante no es solo la tecnología, y sí la nueva forma de realizar políticas públicas, en donde resuelvo varios problemas al mismo tiempo, en donde no necesariamente, porque implementación de estrategias como las que estoy mencionando, no son de modernización de la controladuría, son de eliminar a la necesidad de la controladuría como un ente posterior, o por lo menos con este volumen que tiene hoy el área de control de los propios gobiernos. Esto también sirve, y cuando hablamos de blockchain, todas las empresas de auditoría, todas las Big Four, entienden a blockchain como una posibilidad de quiebra de paradigma, en la medida en que si yo tengo esta confianza en el proceso de transaccionar valores y esta irreversibilidad, se les termina el modelo de negocio también a las auditorías del sector privado. La corrupción en general se da cuando yo consigo mirar para el pasado y organizar los números. Por eso yo decía que el sistema es fraudable, porque solo se puede dar, nadie sería tan competente a planear la corrupción de aquí para el año que viene y organizar todas las partes de la cadena. La corrupción se da cuando yo puedo mirar para atrás y reorganizar los números en el lanzamiento de estados, balances, no me acuerdo cómo se dice en Costa Rica, pero básicamente bueno, no me acuerdo, cuando uno tiene los activos, pasivos, etcétera, cuando uno tiene sí, los registros, los estados financieros. Los estados financieros. Entonces, la corrupción se da tanto en sector público como en privado cuando yo puedo cocinar los libros. Si yo elimino a la posibilidad de cocinar los libros, porque la información en el momento que es generada, es publicada y tiene un sello de tiempo,
esto cambia de forma estructural a la lógica de la auditoría y el control. Entonces, me permite tener al mismo tiempo confianza, transparencia, seguridad, una eliminación absurda de redundancias y de costos de transacción desnecesarios. Cuando yo digo que el control en muchas sociedades, y acá lo vivimos claramente, esta dictadura del control, en muchas empresas, y cuanto más grandes más todavía, el control pesa tanto como la ejecución. O sea, uno tiene una parte de la empresa que se dedica simplemente a controlar lo que el otro hace. Entonces, esto es lo que a mí me parece que en una economía como la que vamos a tener ahora, ¿no? De post-pandemia, una economía achicada, una economía que va a tener que repensarse en su esencia, eliminar actividades que no agregan valor se tornó todavía más crítico. Por eso me parece que tenemos que pensar en tecnologías disruptivas de este tipo, pero no solo en implementarlas, sino en hacer todo lo que ellas nos permiten hacer, que es desconstruir y es eliminar todas las actividades que no agregan valor como sociedad. Yo creo que así como, y cerrando ya, a mí me parece, alguna de las rupturas que me parece que el blockchain puede traernos, así como la Internet creó una autopista pública para transitar informaciones, blockchain nos va a permitir transitar valores de esta misma forma. Acuérdense que antes de Internet la conexión era física entre empresas, entre gobiernos, y la emergencia de Internet nos permitió un salto brutal, cualitativo y cuantitativo, porque creó autopistas públicas. Y esto cambió, yo creo que blockchain viene para hacer algo parecido también en los valores. Así como el gobierno digital nos ayudó a cortar costos de transacción, el blockchain los puede diezmar, porque básicamente elimina la necesidad de tener terceros de confianza. Desde ya que el sistema financiero como un todo, si uno tuviera un camino más rápido para monedas de este tipo, para criptomonedas, en realidad desde ya que los bancos tienen que ser cuestionados como tales y el propio sistema financiero como lógica de tener siempre un tercero de confianza. Entonces esto es un tema que también me parece que tenemos muchísimo a avanzar y a conseguir. La interoperabilidad de la blockchain es dada, no tiene que ser construida posteriormente. Por eso yo digo que con un movimiento podemos hacer muchas cosas y obtener varios beneficios. No es una nueva contabilidad, es un nuevo modelo de transaccionar valores y por eso nos da este conjunto de atributos de seguridad, etcétera, etcétera, y de confianza como red. El control ya se da con una consolidación, con un libro razón mundial inmutable y transparente. Por lo tanto, esta es otra de las externalidades que podemos tener. A mí me parece, quiero ser optimista en esto, que es una tecnología que es muy interesante porque hay una larga discusión de si la tecnología emplea o desemplea más o menos, etcétera, etcétera. Lo que sí me parece es que blockchain lo que corta y quiebra la columna vertebral es de los terceros de confianza, pero digamos así, me permite capilarizar y me permite generar una cantidad de trabajo distribuido socialmente. Entonces me parece que tiene también ventajas en este sentido. Y también es un poco esto, a mí me parece que resuelve más de un problema con una misma solución y con un mismo movimiento tecnológico. Además, en el caso de sector público, cuando uno habla de implementar blockchain, las resistencias al cambio, o sea, uno ya sabe que va a ser algo nuevo, por lo tanto, tiende a tener una posibilidad de implementación con menos resistencia, en mi visión. Bueno, como reflexión final les quería dejar una frase que a mí me encanta, de Norbert Elias, que es un sociólogo alemán, que dice, bueno, los periodos de transición
ofrecen una ocasión especial para la reflexión. Las pautas antiguas son parcialmente inadecuadas, pero todavía no existen pautas sólidas nuevas. A mí me parece que estamos exactamente en ese proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia. Vamos a ver si tal vez alguna de las personas presentes quiere plantearte una pregunta o algún comentario. Sí. Florencia, ¿esto que te refieres vos es lo mismo que se refiere Don Tapscott cuando habla de la contabilidad por partida triple? Exacto, exactamente. Es de ahí, o sea, él es uno de los primeros que coloca esto. Exactamente, esa es la visión de Tapscott de la contabilidad de triple entrada en la medida en que tiene este sello de tiempo, digamos. Te hago un crédito, un débito y un blockchain. Y un registro de tiempo, o sea, lo Sí. torno, o sea, le hago el sellito del lacre, digamos. El timestamp, sí. Exactamente. Sí, yo le contaba a Florencia hoy en la mañana que cuando fue ayer o antier que tuvimos un foro en La Nación, me llegaron varias sugerencias de Jimmy Figueroa de aplicaciones que podían usarse para combatir la pandemia en blockchain. Y le digo yo a Jimmy, pero eso se puede implementar sin blockchain. Y me dice, sí, pero nada te da la seguridad, la transparencia y la confianza que te da blockchain. Lo cual me pareció muy interesante. Sí. Sí, de hecho, todas las características que tiene blockchain, uno las tiene en otras tecnologías también. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la tokenización, de las cajas chicas, o sea, se puede hacer en una solución digital con lo que ya tenemos hoy. Lo que pasa es que si vos le agregás blockchain, le haces el libro razón mundial, le haces la contabilidad de triple entrada. Entonces, este es el tema. Le estás dando una vuelta de tuerca más a cada cosa. No hay ningún compañero de la Contraloría aquí hoy. No sé si habrán de bancos también, porque ¿También? los bancos, la banca precisamente es el tercero que siempre hemos depositado la confianza de las transacciones. Y en blockchain se vuelve, pues, de otra forma, no tan importante. Exactamente. Y bueno, los bancos tienen montones de procesos donde hay una persona que hace la transacción y otra que la revisa. Y no se postea hasta que se cierran libros todos los días. Y la cantidad de control que hay en los bancos es enorme. Sí, de hecho, hay un tamaño mínimo, no sé cuál es, por debajo del cual un banco no puede existir, porque no puede cumplir con la regulación de la SUGEF. Bueno, de hecho, blockchain, recordemos que blockchain surge, en realidad blockchain es la base de datos en la que funciona Bitcoin. En realidad surge cuando uno lee, no sé si ustedes ya leyeron el manifiesto de Satoshi del Bitcoin, es muy interesante porque surge como un manifiesto anarcocapitalista clarísimo, en donde el objetivo central es desconstruir a la esencia del sistema financiero. Entonces, cuando surge lo que pasa que como todo, ¿no? El sector financiero consigue apropiarse de absolutamente todo, digamos, y se desvirtúa, pero cuando surge con una forma muy clara de intentar destruir a la columna vertebral de lo que es el capitalismo contemporáneo, que es el sistema financiero. O sea, es muy interesante ese documento. Yo considero precisamente que el Bitcoin es el que trae más bien la desinformación sobre lo que es blockchain, porque mucha gente inmediatamente cuando se habla de blockchain piensa en moneda virtual y todas estas cosas, cuando realmente no lo es. Lo que es blockchain es un registro inmutable con sello de tiempo y compartido. O sea, realmente la tecnología promete muchísimo, muchísimo, pero va a tener mucha resistencia primero porque piensan que es moneda, no piensan en la base de datos distribuida inmutable. Y segundo porque toca los capitales de muchísima gente, definitivamente.
Bueno, yo igual creo que estamos comenzando con esto, y me parece que lo que tiene interesante el blockchain es que mucho más, digamos, digamos, se puede hacer muchísimo más con blockchain que simplemente lo que el Bitcoin permitía. Y esta idea de cajas chicas, de usar contrato inteligente, bueno, son todas cosas que se están empezando a crear y yo creo que todavía estamos en la curva. Realmente blockchain se consolida, yo diría, hace 1 año y medio que se empezó a escuchar muchísimo más. O sea, que salió del núcleo de especialistas de tecnología y pasó a ser una discusión más global. Pero estamos empezando a discutir sobre esto. Vos dijiste, Florencia, que el BND tiene una criptomoneda. BNDES. Sí, el BNDES, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, creó el BNDES Coin, en donde básicamente lo que hace es una criptomoneda en donde los préstamos que hace el BNDES en realidad se pagan usando esta plataforma de blockchain. Entonces cuando llega un préstamo, ya llega con un contrato inteligente de todo lo que tiene que estar contenido en ese contrato, y cuando se va haciendo el repase de recursos, se va generando todo esto en blockchain. Se empezó a implementar hace 3 meses, o sea, estamos viendo un poquito así, en el último semestre del año pasado es donde realmente explotó este tema, la discusión del uso de blockchain en el sector público. Yo vengo siguiendo prácticamente diariamente lo que se viene haciendo y realmente se consolidó hace 6 meses. Estonia ya viene usando, Estonia, el X-Road tiene una parte importante que es en blockchain. Estonia sí ya lo venía implementando y después lo que hubo en el mundo era, en varios casos se implementó para hacer registro de propiedad, para eliminar a los notariados, pero digamos, la curva estaba ahora, fin del año pasado, se estaba acelerando en la cantidad de, digamos, ya se estaba saliendo de las pruebas de concepto y ya se estaba entrando en pilotos, pero bueno, nos tocó la pandemia y yo creo que acá, en realidad, muchos se paralizaron todo lo que estaban haciendo para resolver los problemas más urgentes, pero digamos, estábamos en pleno proceso de aumento de este tema. Florencia, Sí. una pregunta, ¿qué te parece? Desde tu punto de vista, ¿cómo ves vos quiénes son los actores desde el punto de vista sociopolítico que deberían entrar en esto? Porque definitivamente hay muchos intereses que se tocan y va a haber mucha gente que va a querer ponerle, como le decimos aquí en Costa Rica, palos a la carreta para que el asunto no siga hacia adelante y porque se les cae el negocio. No sé, hay en gobierno, bancos, mucha gente que tiene sus intereses tocados aquí. Entonces, ¿cómo hacer para que eso empiece a dar vuelta y que de veras empecemos a evolucionar hacia eso? Yo creo que los principales, como todos, siempre, cualquier innovación, una buena innovación tiene que tener mucha resistencia al cambio, porque si no, no es una buena innovación. Yo cuando voy a hacer algo y llego, ¿no? Yo ya trabajé aquí en 24 estados brasileños, en 14 países de América Latina, entonces cuando voy a implementar un proyecto de innovación, yo ayudo mucho a desconstruir, o sea, a pensar afuera de la caja, a reinventar el Estado, y ahí siempre, primer comentario, es, bueno, pero va a haber resistencia al cambio. Y digo, si no hubiera resistencia, es que yo no tengo una buena idea. Entonces, partamos de la base de que toda innovación tiene resistencia al cambio, toda, 100%. Los actores que son más perjudicados con esto, los bancos, el corazón del sector financiero es bombardeado por blockchain. Los notariados, en realidad en Brasil, son los que más están bombardeando porque en realidad dejan de tener sentido de razón de existencia. Entonces, estos son los otros.
todas ellas están desesperadas porque se les termina el modelo de negocio. O sea, ya tenían a la robotización de la contabilidad como una amenaza. El blockchain en realidad mata la idea de tener que tener una auditoría posterior. Los actores que más pierden son estos. A mí me parece que lo que sí tiene de interesante es que como es tan disruptivo el modelo, lo que hacer una buena implementación de un proyecto de blockchain es crear una estructura nueva. Entonces la resistencia al cambio, a mí me parece que en realidad lo que vamos a hacer es que dejamos de tener la necesidad de ciertas actividades. Entonces, la verdad, uno va a poder cerrar determinadas áreas. En este sentido, me parece que puede caminar mejor porque voy a construir nuevas estructuras y después lo que voy a hacer es descontinuar las anteriores. De cualquier manera, yo lo veo, no sé si a ustedes, es que yo creo que en Brasil nosotros estamos sintiendo esta pandemia de una forma más cruda, digamos, en la medida en que como hubo tanta irresponsabilidad en la forma de conducción de la mayor parte de los temas, la verdad vamos a tener un país, además de la cantidad de muertos que va a ser asustadora, como va a tardar mucho más la cuarentena, yo supongo que nosotros vamos a tener un impacto económico mayor. Lo que quiero decir con esto es que desde ya que el Estado que está, el actual tamaño del Estado no cabe más en esta economía. Entonces, que va a haber que repensarlo. Y ahí tecnologías como blockchain, la verdad me ayudan mucho, porque me dan argumentos de desconstruir lo que hay. Pero bueno, yo creo que es un poco por ahí, o sea, hay que tener la habilidad de conducir a la estrategia de implementación de la innovación para ir reduciendo la resistencia, ¿no? Bien, Miguel. Miguel había levantado la mano, Miguel Carballo. Correcto. Muchas gracias por la charla, súper interesante. Y tengo una consulta a ver si hay algún comentario al respecto. Tiene que ver con el tema de la relevancia que podría cobrar la identidad digital en un escenario de este tipo. Y voy a tratar de explicarme. Soy de Banco Central de Costa Rica, del Departamento de Tecnologías, y trabajo en ciberseguridad. Digamos, yo soy más tecnólogo que banquero, un poco para que se entienda el comentario. Ajá. Y muy a favor de todo este tipo de innovaciones, pero lo que creo es que cuando blockchain venga a imponer una seguridad sobre la integridad de esos datos y la trazabilidad, no es eso lo que se va a ver sujeto de ataque, sino lo que se considera un eslabón más débil a la hora de que ese sea fortalecido. Y le sospecho a la identidad un incremento de, digamos, de ataques en donde yo ya no quiero violentar los registros, sino aprovecharme de una suplantación para poder esquivar responsabilidades. De la mano del tema de identidad viene el tema de privacidad, que, digamos, de forma conjunta genera un escenario difícil de administrar, sobre todo en sociedades actuales. Entonces, lo que quería saber es si existe algún comentario o alguna postura con respecto a la necesidad de fortalecer mecanismos de identidad digital cuando el gobierno hace desarrollos en blockchain, y si por el tema de privacidad vemos alguna amenaza al desarrollo libre de estas iniciativas, dado que en esa figura respetable y la comprendo, etcétera, pero podría esconderse también la posibilidad, digamos, de querer mal actuar para darle la vuelta, digamos, a los beneficios que blockchain puede entregar. Lo que pasa que yo, a ver si entiendo por dónde viene tu pregunta. O sea, digamos así, el tema de que el Bitcoin podría ayudar más a
actividades criminales que la moneda actual. Yo creo que es más fácil hacerlo con billetes, digamos, que hacerlo con Bitcoin. Si es por ahí, o sea, el tipo de fraude que se puede hacer en la economía real, esa en realidad me parece que ya conocemos cómo se hace eso. No me parece que esto, pero igual yo no quería, me parece que una cosa es Bitcoin y otra cosa es lo que estamos hablando aquí de blockchain. Sobre el tema de la identidad, no me quedó clara tu pregunta en el sentido de que vos estás diciendo de que el blockchain podría violar más a la privacidad o al contrario. No, voy a tratar de plantearlo nuevamente. Lo que digo es que la presencia de un tercero de confianza en la transaccionalidad, Sí. cuando existe blockchain, Sí. esa necesidad desaparece. Pero yo no soy Miguel porque el 51% de los participantes digan que soy. Eso no lo veo ocurriendo así todavía. Lo que ahí veo siempre un tercero de confianza, sea en el mundo físico o sea en el mundo electrónico. Y entonces, lo que veo es que a esta propuesta de trazabilidad, de transparencia y de seguridad, le hace falta un componente para garantizar la seguridad de la identidad digital para que esa seguridad que brinda blockchain se pueda asignar de forma robusta a la identidad correcta, porque al final estamos hablando de responsabilidades, de las auditorías y todo esto que se eliminaría, está en blockchain asociado a participantes, que es a los que les vamos a querer entregar responsabilidad. Okay, pero son anónimos esos representantes, no es que se puede manipular, porque vos no vas, porque justamente una de las características es que en lugar de haber un tercero de confianza, hay una red de confianza. O sea, son pares, son iguales. Entonces, en este sentido, lo que se elimina no es, digamos, es que no tenga que ser uno el tercero de confianza, y sí son varios. Como esto es anónimo, no hay cómo manipularlo, porque son IPs y son totalmente randómicos. Entonces, vos no tenés como decir, son estos que me favorecen, estos que conocen. Y como la cadena de bloques está justamente, es una cadena de bloques, yo no tengo cómo cambiar el anterior. Y es totalmente aleatorio cómo se forma cada bloque. Entonces, en este sentido, a mí igual hay una cosa que no sé si, o sea, cuando uno piensa en la identidad, a mí me preocupa otra cosa con la generalización de blockchain, es que justamente como es irreversible, y justamente como cuando un dato es publicado, no hay cómo borrarlo, esto puede ser usado también de una forma muy asustadora. Voy a dar un ejemplo. Hay una serie de soluciones para crear, para que los certificados o que los diplomas de una persona estén registrados en blockchain. Entonces, aparece, soy socióloga, yo trabajé con los desaparecidos en Argentina, trabajé con la Madre Plaza de Mayo, y lo pongo esto en mi currículum y lo tengo en blockchain. Yo después hice un doctorado, no sé qué. El gran problema es que si esto es imborrable y hay una dictadura, yo no tengo cómo borrar esto, no tengo cómo ocultar este dato, y no necesariamente quiero que sea publicado siempre. Nosotros ya sabemos lo que pasaron con información de este tipo. Entonces, a mí me parece que el problema es otro, es que justamente uno no tiene cómo volver atrás en una información que está registrada en blockchain, y eso puede ser muy crítico. La identidad, a mí me parece que nosotros tenemos, y más que nada en la cultura latina, ¿no? O sea, nos parece que la identidad es propiedad del Estado, porque el Estado es quien designa tanto mi identidad, y en realidad la identidad es una decisión mía en donde yo tendría que poder comunicar solamente las cosas que me interesan comunicarle a un tercero.
Entonces, cuando en Francia, o sea, nadie te pregunta tu número de documento, tú no sé qué, o sea, esto es violar la privacidad. Nosotros acá estamos muy acostumbrados a que el Estado es dueño de nuestra identidad y de nuestra privacidad. O sea, en este sentido a mí me parece que blockchain no empeora nada esto. O sea, nosotros ya tenemos una identidad, o sea, que es totalmente dominio del Estado. Sí, y de acuerdo con el tema de privacidad, por eso lo mencioné. Y tal vez lo que no logro explicar es que en el otro extremo de esos riesgos, sí. En uno está lo que usted comenta, que es todas mis cosas, todos mis datos, que dependiendo de las circunstancias, yo no quiero que sean verificables de forma pública y además en múltiples locaciones, etcétera. Ese es un extremo de ese tema. Pero ahí se presume total confianza en que los datos asociados a mí, efectivamente, y supongamos que son transacciones, fueron realizadas sin ninguna duda por mí. Pero, por eso digo, al otro extremo, Sí. veo yo que esto solo funciona con este riesgo que usted menciona si esa certeza existe de que quien es responsable de las transacciones efectivamente es la identidad que las ejecutó. Y ahí veo que yo no digo que blockchain no empeore, lo que digo es que blockchain requiere una postura sobre el manejo de la identidad, que puede ir desde los riesgos de la anonimización absoluta, que es lo que le critican a Bitcoin, sí. o la otra posibilidad es un mecanismo de identidad digital tan confiable que permita que esos registros no solo son inviolables, sino que son asignables su responsabilidad a alguien en concreto, sin discusión. Y hoy día, esa solución se basa en un tercero de confianza, la de identidad digital. Y entonces, me queda como me queda un sinsabor o una concepción de que si bien blockchain elimina la necesidad de un tercero de confianza, la identidad digital de los participantes ahí tiene que tener una solución que puede ser la misma que tenemos hoy, un tercero de confianza que emite una credencial para que el Estado, en dado caso, o las instituciones o la sociedad me entregue a mí lo que me corresponde, sea honor o al contrario, deuda, etcétera. Pero genera esta preocupación con respecto a la privacidad también, y creo que entonces el reto de modernizar todos estos servicios del Estado pasa por implementar blockchain, pero también tomar una postura con respecto a la administración de estas identidades digitales y ver qué pasa con estos dos extremos, el de la posibilidad real de asignar responsabilidad junto con la problemática, la otra cara de esa moneda, de que la privacidad pudiera verse afectada por esa decisión. Son desafíos interesantes. Yo tiendo a creer que como todos desafíos, me parece que hay varias soluciones posibles. A mí la del tercero de confianza, la verdad, no me convence. O sea, a mí me parece que cuesta muy caro como sociedad siempre tener un tercero de confianza. Y realmente tener la opción de que esto sea más descentralizado, porque además creer que el Estado siempre tiene que ser el tercer confianza, me ha construido verdaderos monstruos. O sea, el tamaño del Estado no cabe en la sociedad actual. O sea, Stuart Mill decía, ¿no?, que el Estado tenía que ser como el vigilante nocturno, que cuidara, ¿no?, cuando uno está durmiendo, de que nada sucediera. Y hoy el Estado se transformó en una niñera omnipresente. Y a mí me parece que no hay cómo continuar con esta situación. O sea, hay una disparidad, y en algunos países más que en otros, digamos, pero en el caso de Brasil hay algunos, o sea, los salarios del sector público
son 5 veces los salarios del sector privado. Y son remuneraciones que tienen estabilidad de empleo, y en esta crisis en donde una parte enorme de la población mundial va a perder el trabajo, no solo el empleo, va a perder el trabajo, va a perder la posibilidad o sea, dejar a 2 sociedades funcionando al mismo tiempo, una con tranquilidad y estabilidad y salario garantizado, y la otra entrando en la miseria, y la verdad a mí me parece que no va a funcionar. O sea, a mí me parece que la población no va a aguantar más esto. Démosle, para terminar, démosle la oportunidad a Edgar, que había pedido la palabra hace rato. Gracias, sí. Sí, buenas, ¿qué tal? Yo soy ingeniero en sistemas y en los últimos años he tenido experiencia y relación con blockchain y con el desarrollo bueno, con criptomonedas y además de blockchain. Entonces conozco un poco acerca del tema. Y estaba escuchándolos con respecto a las dudas que tenían con respecto a lo que estaban planteando. Considero que no hay que poner al Estado en el centro. Creo que el Estado se volvió más pequeño que lo que se puede hacer con blockchain. Entonces, tu preocupación, por ejemplo, de tener que el Estado tenga tus datos, creo que tal vez no es el punto que yo vería, por ejemplo. Igual como dice el compañero Miguel. Creo que al final cada quien es responsable de su identidad. Es decir, vamos a tener en este momento a nivel mundial elementos como huella digital, iris, identificación por medio de iris, certificados digitales que todos, firma digital que la gente actualmente está adquiriendo, y es responsabilidad de cada quien guardar su identidad. Como vos decías, por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos tenés tus títulos y tenés tu experiencia y has trabajado en lugares críticos y probablemente que el gobierno no le gusta o que haya gente que no le guste. Pero por defecto no todo se publica en el blockchain. O sea, en el blockchain no va a decir, tenés un título en tal lado, tenés un título en otro lado. Más bien, la idea es crear una plataforma donde vos digas, bueno, sí, vos puedes registrar tus títulos en un software y ese software hace tokens o tokeniza tu experiencia. ¿Qué es un token? Puede ser, por ejemplo, puede decir tener la impresión de tu título o las características de tu título emitido por una universidad, y esa universidad, eso se tokeniza y queda un identificador único. Y ese identificador único se sube al blockchain. Entonces, en el blockchain queda y está cifrado. Entonces, cuando vos llegues a autenticarte como profesional y a vos te interesa que alguien sepa quién sos vos y que esos datos son verídicos, vos llegarías y autorizarías a un tercero a poder ver esos datos. Entonces, ¿qué sería? Vea, mi currículum es este. Usted firma su currículum, él iría y verificaría en el blockchain que todo lo que dice ese currículum está efectivamente certificado por todos los centros universitarios y de experiencia que usted tiene. Entonces, no necesariamente lo que usted publica en el blockchain es la información en plano. Uno puede utilizar estrategias de seguridad para poder transmitir eso y que quede público en el blockchain, pero no necesariamente eso que está público se puede leer. Puede ser que simplemente sea un ente de control donde se cifra tu título, se cifra tu experiencia, la experiencia está cifrada, se sube al blockchain y se verifica luego mediante tokenización. Entonces, no necesariamente lo que está en el blockchain se puede leer o vamos a publicar eso. Sí. Igual que la identidad. Yo creo que el tema de la identidad que dice Miguel, creo que son dos temas aparte. Una cosa es la identidad de cada persona, que de la misma forma, si yo hago una transacción, yo tengo que autenticarme yo para poder hacerla y verificar que ese soy yo, porque hay miles, es otro tema, digamos, completamente de identidad de las personas. Y el producto de ese proceso de identificación va a quedar registrado en el blockchain al yo hacer una transacción bancaria, pero no necesariamente va a decir mi nombre, sino probablemente el Banco Central, probablemente yo me registro en el Banco Central, así como me registré con mi firma digital, voy a tener un mecanismo, mi celular o lo que sea, para yo, mediante una aplicación, decir, hey, voy a pasar dinero de tal cuenta a tal cuenta, me autentico, y eso va a generar que sí, que claro, que verificar con los medios que están hechos para verificar identidad, que eso se cumpla, y luego yo poder publicar una transacción al blockchain. Entonces, el tema es que el blockchain es
Es un punto donde yo puedo verificar elementos y darles trazabilidad, pero no necesariamente la información va a estar ahí completa, sino que más bien es como un punto de verificación. Entonces era como, desde el punto de vista de aplicaciones que he visto y que hemos estado analizando a nivel de empresa, lo vemos así. Vemos que hay un tema que es la tokenización, y esa tokenización que es darle, cifrar elementos de la vida real para publicarlos en blockchain que sean luego verificados, es un tema que completo en realidad. ¿Para qué? Para los procesos que tienen todas las empresas, o cada proceso que tenemos en nuestra vida diaria. Dígase un proceso, comprar algo, dígase un proceso en una empresa, por ejemplo, cultivar un producto y llevar todo el proceso. Cada parte del proceso puede ser tokenizado, pero no necesariamente en el blockchain va a estar diciendo qué proceso hice. Probablemente va a ser simplemente un número que yo estoy publicando, y cuando yo compre mi botella de vino, voy a poder escanear el código y me va a verificar que ese vino siguió todo el proceso y estandarización que se ha verificado por medio de un estándar, por ejemplo. Entonces, por ahí anda mi aporte. Tal vez, no sé si te quedó claro, Miguel, en ese sentido. Entonces, yo creo que sí, son dos temas aparte a nivel de tanto de identidad como de blockchain. Sí, gracias, Edgar. Yo creo que la pregunta de Miguel iba más bien en la dirección del registro civil, ¿verdad? ¿Cómo deshacernos del registro civil? Que es un tercero de confianza, que dice que sí, que hace un montón de años mis papás fueron y dijeron que este maecillo acaba de nacer, ¿verdad? Y a partir de ahí yo me puedo autenticar, me dieron una identidad, el gobierno me dio una identidad y yo la puedo usar para hacer un montón de cosas. ¿Cómo desintermediar al registro civil? ¿Verdad? El registro de la propiedad, todos sabemos cómo desintermediarlo, pero el registro civil... Más bien él puede hacer el ente que tenga la información básica personal de ese tipo de cosas. Por eso, hay que hacer un bootstrap en algún lado, ¿verdad? Hay que hacer un encadenamiento, en realidad. Creo que cada institución debería encadenarse en ese sentido, porque ¿quién sería? Es como el cuerpo humano. ¿Quién es el responsable de bombear sangre al cuerpo? El corazón. Entonces, ¿quién es el responsable en cada país de tener el registro de los ciudadanos? Bueno, ellos serán los entes especializados en confirmar que una persona existe. O sea, que una persona es costarricense. Sí, pero es un tercero de confianza. Era una pregunta filosófica, ¿verdad? Si claro, podemos eventualmente eliminar a todos los terceros de confianza. Bueno, hay que darle más vueltas con el servicio civil, el registro civil, cómo hacer eso, ¿verdad? Sí, y creo que Miguel puso una de las preocupaciones de él es que si el blockchain es tan inviolable, la gente va a tratar de violar la identidad, pero ya vemos que también blockchain nos puede ayudar en eso usando tokens y otras tecnologías, así que y es que al palo se le encuentra. No necesariamente blockchain el blockchain que está sustentado, ciertas criptomonedas que son públicas, es público, pero nosotros podemos generar blockchains privados. Entonces, podría haber perfectamente un blockchain privado a nivel bancario o a nivel estatal que obviamente cumpla con ciertos requisitos de seguridad para poder darle sustento a seguridad que pueda ser vulnerada, por ejemplo. Sí, yo agradezco los comentarios, Edgar, y tal vez para resumir el tema, lo que digo es que veo una maravilla que desapareciéramos esos procesos de retrabajo para validar registros y la presencia de estas auditorías tan extensas, caras, poco efectivas, etcétera. Pero eso es solo realmente efectivo si hay confianza, obvio, en la integridad de los bloques, que en eso no habría ningún problema, sino también en que los registros que están ahí, fuera tokenizados, que vinculan a personas a las que hay que asignar la responsabilidad, también son altamente confiables. Si no, yo voy a ser el político corrupto que voy a salirme de este cuento diciendo que hay un caso de suplantación de identidad en donde las transacciones que son inmutables y que tienen control de integridad en el blockchain, etcétera, no pueden ser atribuibles a mí porque existe debilidad en los mecanismos de identidad y de autenticación cuando se realizan estas labores del sector público. Entonces, lo que digo es que hay que resolver ese otro, que es un tema completamente aparte, estoy de acuerdo, pero hay que resolverlo y hoy día la solución para ese es un tercero de confianza.
Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, lo que procede es agradecerle a Florencia. Realmente muy enriquecedora la charla. Muy interesantes todos los comentarios. Vamos a utilizar un método de agradecimiento que consiste en que todos prendan el micrófono y la cámara y hacemos un escándalo aplaudiendo todos al mismo tiempo. Muy bien, Florencia, muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada. Florencia, pura vida. Gracias a ustedes. Gracias. Espero verlos.